Y vamos a empezar hablando del glomus vagal, que fue el diagnóstico final que presentó nuestra paciente. El glomus vagal es un paraganglioma que se puede localizar en cualquier parte del trayecto del nervio vagal, perdón, del nervio vago. Sin embargo, tiene una preferencia por el ganglio inferior de este nervio que se localiza justo a la salida del foramen yugular. Entonces, característicamente se ha dicho que este tumor se localiza 2 centímetros por debajo de la base del cráneo. Es el menos frecuente de todos, solamente representa el 3% de los paragangliomas de cabeza y cuello y como característica principal desplazan las carótidas internas y externas anteromedial, dado pues el recorrido posterolateral hacia estas estructuras que tiene el nervio vago y, aunque no es lo más frecuente, puede crecer y extenderse hacia la base del cráneo e intracraneal. Realmente los paragangliomas son muy similares, pero es importante porque la diferencia que va a marcar entre cada uno de ellos es la ubicación anatómica. En cuanto a síntomas, es una masa de crecimiento lento. Cuanto crece lo suficiente puede generar dolor y disfagia y estos pueden presentar hasta en un 37% de los pacientes parálisis del vago y ronquera. En la epidemiología, pues se presenta entre quinta, sexta década de la vida, principalmente en mujeres. Ahora hablamos un poco más de eso. Y las imágenes que nos van a servir para abordar estos tipos de tumores, pues van a ser tres principalmente, que son la tomografía, la resonancia y los estudios angiográficos. En esta primera tomografía quería mostrarles, esta es una masa de densidad de tejidos blandos que vemos que se localiza en el cuello y está como por encima de las estructuras arteriales del cuello. Vemos que se extiende a través del foramen yugular hacia la fosa craneal posterior. Esta es una tomografía con medio de contraste, vemos como es una imagen que realza pues vívidamente. Y en esta tomografía, en un corte axial, en una ventana de hueso, vemos cómo adicionalmente genera esta erosión de la porción petrosa del hueso temporal. Estas masas como características son masas bien definidas, su densidad es similar a la de tejidos blandos. Como característica principal es que tienen un realce homogéneo posterior a la administración del medio de contraste, pero cuando hay microhemorragias o trombosis intramurales pueden llegar a presentar un realce más heterogéneo. En resonancia, todos los paragangliomas tienen el mismo comportamiento, son hipointensos en el T1 y hiperintensos en el T2 y tienen un patrón en sal y pimienta porque son imágenes hipervascularizadas que tienen en su interior pues múltiples vasitos que nos van a generar unos vacíos de señal, que es lo que vamos a ver en las secuencias de resonancia. Entonces, en este corte axial de una resonancia en una secuencia de T2, vemos esta imagen que se comporta hiperintensa. Dentro de ella vemos todos estos vacíos de señal que son los vasos que están dentro de la lesión. Y como característica del glomus vagal, vemos cómo desplaza la carótida externa y la carótida interna hacia anteromedial. Y en esta imagen de T1 posterior a la administración del medio de contraste, vemos una de las características típicas de los paragangliomas, y es que tienen un realce vívido y homogéneo. Aunque esto no es lo más frecuente, igual quería mostrarles porque se puede pasar que los glóbulos vagales se extiendan intracranealmente. En estas secuencias de resonancia de T1 posterior a la administración del medio de contraste vemos esta lesión pues con este realce intenso que se mete hacia la fosa craneal posterior. Aquí sale por el foramen yugular y aquí ya vemos cómo se extiende hacia el cuello pues con sus múltiples vacíos de señal interiores que representan los vasos característicos de esta lesión. Y los estudios angiográficos, aunque no son para definir qué tipo de glomus es, sí son ideales para el abordaje quirúrgico, planear la embolización previa a la cirugía, por lo que es muy importante pues conocer que también se deben realizar estos exámenes. En esta reconstrucción angiográfica vemos esta lesión pues que se encuentra por encima de la bifurcación carotidia, que se extiende casi hasta la base del cráneo y que se encuentra pues con múltiples vasos en su interior.